El pasado verano, el Gobierno presentó como una gran victoria política el hecho de que se adjudicasen a España 140.000 millones de euros de fondos europeos. Unos fondos europeos que formaban parte del llamado Plan de Recuperación y que en teoría iban a ir destinados, o eso nos dijeron, a paliar los efectos de la grave crisis que había estallado en marzo. Algunas personas, algunos políticos, algunos periodistas se apresuraron a felicitar las gestiones realizadas por el gobierno de coalición socialdemócrata, a reivindicar sus gestiones. Y algunos también se apresuraron a decir que el hecho de que se hubiese aprobado ese fondo significaba que la Unión Europea había tomado buena nota de las consecuencias de la gestión de la crisis anterior. Y que en lugar de responder a la crisis con troicas, hombres de negro, memorándums, lo hacían con fondos de cooperación y con mucha solidaridad entre países. Nada más lejos de la realidad. Nosotros, desde el Partido Comunista de los Trabajadores de España, desde el primer momento denunciamos el engaño al que se estaba sometiendo al pueblo trabajador. Dijimos que los fondos europeos, sean transferencias, sean préstamos a bajo tipo de interés, o sean las dos cosas, como es el caso, nunca son gratis, que siempre tienen condiciones. Y esto lo decimos no porque tengamos una bola de cristal, lo decimos porque conocemos lo que ha pasado en nuestro país en las últimas décadas, porque sabemos lo que significa la aplicación de las políticas y de las medidas que promueve la Unión Europea, porque sabemos que se han desmantelado sectores industriales enteros, sectores productivos enteros, que han supuesto la despoblación prácticamente total de comarcas enteras, que se han acelerado las reformas laborales, que se han introducido numerosos mecanismos de flexibilidad interna en las empresas que benefician a la patronal y nunca a los trabajadores y a las trabajadoras. Y porque conocemos eso, podemos decir que los regalos de la Unión Europea nunca son regalos. Resulta que en este momento empiezan a conocerse detalles de las informaciones que el gobierno español le está dando a las autoridades europeas sobre cuáles son sus planes, sus ideas para desarrollar, para ejecutar esos fondos. Al mismo tiempo vamos conociendo los contenidos del reglamento europeo que se aprobó en diciembre y que establece en qué términos se han de ejecutar esos fondos y cuáles son las condiciones para acceder a ellos. Y nos encontramos con que sí había condiciones y que esas condiciones son muy duras. Son muy duras sobre todo para los trabajadores y para las trabajadoras. En primer lugar, porque se habla de uno de los elementos que más hemos conocido a lo largo de los últimos años, los ajustes, los recortes. Se dice que se deberán ejecutar nuevos ajustes fiscales y presupuestarios para poder acceder a los distintos tramos de los fondos. Esto ocurrirá en el momento que se levante la suspensión de la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea, seguramente en el segundo semestre de este año o en 2022. Pero también se dice que es necesaria una nueva reforma del sistema de pensiones, una reforma en el sentido de retrasar aún más la edad real de jubilación. Se dice también que hay que profundizar en la senda de las reformas laborales. No se habla de derogarlas, se habla de profundizar en ellas, se habla de avanzar por ese camino que permite, según dicen, aumentar la productividad y que permite hacer gala de una mayor flexibilidad en las empresas. En definitiva, quieren establecer medidas o quieren desarrollar medidas que siguen perjudicando los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras. Quieren que los ERTEs se queden indefinidamente. Es decir, que las empresas, en el momento que tengan problemas de tipo económico, puedan suspender la relación con los trabajadores y que sea el dinero estatal el que financie los salarios, las cotizaciones de esos trabajadores mientras ellos no los necesitan en la producción. En definitiva, de lo que estamos hablando es de que, como en las anteriores ocasiones, el dinero de la Unión Europea va destinado a perjudicar los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras. La Unión Europea es un gran negocio, es un gran aliado de los capitalistas españoles. La Unión Europea no es ningún amigo de los trabajadores y de las trabajadoras de España. Nosotros avisamos
Dijimos en su momento que esto no era una crisis en V. Dijimos en su momento que no íbamos a salir todos juntos de la crisis. Dijimos que no estaba prohibido despedir. Dijimos que los fondos europeos no venían sin condiciones. Y decimos que este gobierno no defiende los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras. Decimos que este gobierno, como todos los gobiernos capitalistas, defiende los intereses de los capitalistas. Ante esto, ¿qué hacemos? ¿Seguir confiando en los gobiernos capitalistas que promueven y ejecutan políticas que van contra los intereses de la mayoría obrera y popular? ¿O confiamos en otras fuerzas políticas, parlamentarias o no, que son igual de defensoras del sistema capitalista, que están de acuerdo con las políticas que desarrolla el gobierno y que lo único que hacen es ruido con la intención de posicionarse mejor de cara a un futuro proceso electoral? No. Nosotros planteamos que los trabajadores y las trabajadoras no deben confiar en los gobiernos capitalistas. Los trabajadores y las trabajadoras deben confiar en sus propias fuerzas, en su propia organización, en su propia lucha. Ningún gobierno capitalista nos va a salvar de la crisis capitalista. Ningún gobierno capitalista puede salvarnos de la crisis capitalista. La única forma de salvarnos de la crisis capitalista es terminar con el sistema que la genera. Por eso nos organizamos, por eso luchamos.